Bueno, hermanos, como ya mencioné en la oración y como mencioné la semana pasada, el día de hoy, vamos a dejar por varias semanas lo que es la serie del panorama del Nuevo Testamento para dar inicio a esta nueva serie que hemos titulado Las advertencias finales de Jesús. Y en esta serie vamos a abordar amplia y detenidamente estas advertencias que Jesús hizo al finalizar su sermón en ese monte. Pero, y de hecho, antes de entrar ahí, quiero adelantarles cuáles son esas cuatro advertencias que de hecho acabamos de leer. Y la primera es, la advertencia que Jesús hace es, cuídense de no entrar en esa puerta que es amplia, que es ancha. ¿Por qué? Porque en esa puerta hay un camino espacioso por el cual van muchos. Y esos muchos creen que ese camino espacioso llega al cielo, pero la verdad es que termina en eterna condenación. Esa sería la primera advertencia. La segunda es, cuídense de los falsos profetas. La tercera sería, cuídense del autoengaño. Y la última, cuídense de tomar mis palabras en poco. Cuídense de tomar mis palabras como si no fueran palabras mías, de aquel que lo gobierna todo. Lo que vamos a hacer el día de hoy, antes de ver esas cuatro advertencias que las vamos a ir viendo una por semana, yo quiero, como introducción a esta serie, que veamos el contexto en el que Jesús está dando estas advertencias. Porque como vamos a ver, hermano, más adelante, de hecho, si usted ya lo notó, esta porción que leímos al inicio es la parte final del Sermón del Monte. Esta historia, o este sermón, mejor dicho, empieza desde el capítulo 5 y termina el capítulo 7. O sea que son 3 capítulos donde se expone este sermón que Jesús dio en aquel día. Que sabemos que los escritores no pusieron cada detalle que Jesús dijo, sino que los pusieron de una manera que nosotros podamos leerlo o podamos entenderlo. Pero al considerarlo detenidamente, al considerarlo pidiéndole a Dios que nos ayude, nos vamos a dar cuenta que detrás de esas palabras que están en ese sermón, Dios nos enseña muchas cosas acerca, sobre todo, de cuáles son las características de un verdadero discípulo. Y, y las características nos ayudan a nosotros pues, a probarnos, a examinarnos. Y sobre todo nos ayudan también, hermanos, a identificar los falsos profetas y a poder distinguir la puerta que lleva a la vida eterna, que es una puerta muy estrecha, muy flaca, no sé si decirlo así, y dice que el camino que está en esa puerta es de igual manera estrecho y pocos son los que van ahí. Esto de la salvación a veces se nos hace bien fácil a todos, ¿no? Y es que tú crees en el Señor Jesucristo y serás salvo. No, vamos a ver cuando lleguemos ahí que Jesús les dice esforzados a entrar por esa puerta. ¿Y por qué esforzados? Porque lo difícil es tener la disposición de dejar la vida de pecado. Eso es lo difícil. O sea, llega un momento en que sí, ya hay mucha gente cree, pues sí, debe de haber un Dios, por todo lo que puedo ver. Pero cuando ese Dios que se revela en la Biblia le pide al pecador que si quiere recibir el perdón que Él ofrece a través del sacrificio de Jesús, tiene que dejar su vida atrás, tiene que tomar su cruz todos los días y negarse a sí mismo, es ahí donde se vuelve difícil. Así es que esto de la salvación es difícil. Y no porque Dios lo haga difícil, difícil una vez más, porque el hombre, como bien dijo a Juan, que dijo Jesús, que el hombre ama más las tinieblas, ama más su pecado. Por lo tanto, hermano, vamos a ver muchas cosas que Dios nos va a mostrar a través de toda esta serie. Así que, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver en qué contexto Jesús dice todas esas advertencias. Y de esa manera vamos a tener un mejor entendimiento a la hora de estudiar esta parte final del Sermón del Monte. Así que voy a pedirle que vaya conmigo. Vamos a ir a Mateo, pero el capítulo 5, versículo 1. Si no trae su Biblia, voy a estar proyectando algunos pasajes. Dice ahí el versículo 1. Así inicia Jesús su sermón. Viendo la multitud, Jesús viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Versículo 2, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, ok, lo primero que yo quiero que notemos es que hay una multitud de personas. O sea, no es una cantidad pequeña de personas que se dieron cita en ese momento para escuchar a Jesús. No hay una multitud de personas que escuchó el sermón de Jesús. Entonces estamos hablando de miles de personas. Escucha lo que un capítulo antes, de ahí mismo de Mateo, dice, en el versículo 23, capítulo 4.
Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 24. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades, tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Versículo 25. Y les siguió, ¿qué? Mucha gente desde Galilea, desde Decápolis, desde Jerusalén, desde Judea y del otro lado del Jordán. Así que como ve, cuando Mateo señala que viendo Jesús la multitud, él subió al monte, Mateo tiene en mente miles de personas. De hecho, Mateo registra en el capítulo 15 que Jesús alimentó a 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Por lo tanto, podemos deducir, hermanos, que la multitud que estaba escuchando el sermón del monte se contaba por miles. Habían personas de todo tipo, habían quizás fariseos, publicanos, ritualistas, religiosos, amas de casas, prostitutas, habían eruditos, había gente del vulgo, inculta, habían personas sanas, habían personas enfermas, había toda clase de hombres y mujeres. Y como Jesús conocía muy bien el propósito por el cual Dios lo había enviado, que era predicar el año agradable de Dios, como dice Lucas, pues él aprovecha para darles el mensaje del evangelio, cosa que hoy no vemos en la mayoría de las iglesias haciendo. Como si esto no fuera lo más importante. Lo es. Entonces Jesús aprovecha para darles las buenas noticias de que Dios tenía un reino y que ahora, gracias a lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario, todo aquel que creyera en Jesús, en el anuncio que proclama el evangelio, pues entonces todas esas personas experimentarían lo que es una felicidad, una dicha verdadera, y además heredarían el reino de Dios. Mira, quiero que veamos el pasaje de Lucas, capítulo 4, porque ahí se nos narra el comienzo del ministerio de Jesús, y yo quiero que notes algo que es bien importante. ¿Y qué es eso importante? Bueno, que Jesús durante todo su ministerio, desde que él inicia, él se dedicó a hacer lo más importante en un ministerio cristiano, en un ministerio que viene de Dios. ¿Y qué es eso? Predicar el evangelio. Vamos a ver, hermanos, que a través de las verdades que Jesús da y que son verdades que ofenden y que además causan controversia y escándalo, esas verdades son cosas que hoy en día muchos ministros no están hablando en sus iglesias. Dice Lucas lo siguiente: después de decirnos Lucas que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, y justo después de que fue bautizado y empieza a subir de las aguas, Dios envía a su Espíritu Santo a descender sobre Jesús. Después de que pasa eso, inmediatamente después Jesús es impulsado, es llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y al vencer Jesús cada tentación que Satanás le hizo, escucha lo que dice Lucas que sucedió. Dice ahí Lucas: según me compré yo un nuevo control, pero creo que salió más chefita que el otro. Bueno, ¿qué dice Lucas ahí? ¿Se paró? Creo que ahí estamos, pero no lo está proyectando ya. Ahora sí, dice el versículo 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Regresó lleno del Espíritu Santo. Recuerda, justo después de que Juan bautiza a Jesús, empieza a descender, se abre, dice Juan, yo vi que los cielos se abrieron y descendió el Espíritu de Dios como paloma, ¿verdad? Bueno, desde ese momento Jesús es lleno de una manera especial del Espíritu Santo. Y dice ahí que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora veamos qué fue lo que Jesús hizo lleno del Espíritu Santo cuando llega a Galilea. Dice: y enseñaba ¿qué? En las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. La pregunta es, ¿qué era lo que Jesús enseñaba en las sinagogas? En los tipos lugares que eran como iglesias donde se reunían, templos, que no eran templos, pero era un lugar donde se reunían para escuchar la palabra de Dios. Bueno, ¿qué era? Bueno, escucha lo que dice Marcos, que es el capítulo paralelo a este. Dice el versículo 13, y estuvo ahí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás, y estaban con él las fieras y los ángeles le servían. Y ahora escucha lo que pasa a decir Marcos en el siguiente versículo.
Dice, después de que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, lo mismo, predicando ¿qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creer en el evangelio. Esto era lo que Jesús enseñaba. Predicaba el evangelio, anunciaba con detalles el anuncio del evangelio. Y yo quiero que note que desde el primer día Jesús hizo eso. Él se dedicó a predicar el evangelio porque él estaba plenamente consciente de que para esto había sido enviado, para esto Dios lo ungió, para esto descendió el Espíritu Santo en él. ¿Para qué? Para proclamar el evangelio. Entonces volvamos a Lucas 4, porque después de decir Lucas en el versículo 15, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todas, Lucas pasa a decir en el siguiente versículo que Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en las sinagogas, porque esa era la costumbre de Jesús desde pequeño, de ir a donde se predicaba la verdad, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías. Habiendo abierto el libro, hay un lugar donde estaba escrito, escucha lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos el bautizo. Dios lo unge ahí. El Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué razón? Amén. Para predicar el evangelio, es eso. Para eso, recuerdas también que Jesús les dijo: no se muevan de Jerusalén. Quiero que vayan y prediquen el evangelio a toda criatura, ¿verdad? Pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos por el Espíritu Santo. Una vez que cae el Espíritu Santo, lo primero que hacen esos discípulos, sí, y amén, es hablar en lenguas, pero con un propósito, porque habían judíos de todas partes del mundo que habían aprendido otros idiomas, y Dios, para poder certificar que lo que Pedro iba a empezar a decir venía de Dios, Dios tuvo que hacer eso, para que entendieras y dijeran: entonces tiene que estar Dios detrás de ellos. Bueno, ¿qué hizo después Pedro? Predicó el evangelio lleno del Espíritu Santo. Una de las características de alguien que está lleno del Espíritu Santo: predica el evangelio bíblico. Porque para todo, yo fui a evangelizar. ¿Y qué es evangelizar para ti? Pues evangelizar debe de ser, pues obviamente, predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces le hablaste de la mala noticia a la persona, le dijiste que es pecadora, que Dios está irado y que todo aquel que no se refugie en el sacrificio de Jesús, Dios lo va a condenar en el infierno. Si tú no dijiste esa parte, según la Biblia, tú no evangelizaste. O sea, la persona tiene que saber por qué el anuncio del evangelio son buenas noticias. Pero si esa persona no ve las malas noticias, pues entonces no hay nada de buena noticia. Si yo te digo, y este ejemplo lo he puesto muchas veces, si yo te digo tienes cáncer, y si yo me siento re bien, ¿qué le pasa? Yo estoy bien. Si yo no te demuestro que verdaderamente tienes un cáncer, si así fuera, tú vas a seguir creyendo que tú no tienes nada porque no tienes síntomas, porque te crees sano. Bueno, las personas se creen buenas según la bondad definida por ellos mismos y por el hombre, pero la bondad de Dios, por definición de Dios, según Dios, no hay ningún bueno. Tú puedes imaginarte a la persona más moral, más decente. Dios dice: no es buena esa persona. Para que alguien sea bueno delante de mí, tiene que ser perfecto, totalmente perfecto, no haber cometido nunca un pecado. Y no hay de esos. El único que pudo fue Jesús, ¿verdad? Así es que una persona que predica el evangelio está demostrando que está llena del Espíritu Santo. Bueno, dice ahí que cuando Jesús se le da ese libro de Isaías, Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Te das cuenta para qué fue ungido Jesús? Para dar, ¿qué? Buenas nuevas a los pobres de espíritu, como empieza el sermón de Jesús. Bienaventurados los pobres en espíritu. O sea, bienaventurados los que se ven como lo que son, pecadores. Y como soy un pecador, pues entonces siento y creo que la ira de Dios está sobre mí, por lo tanto voy y pido misericordia. Bueno, a eso les vino a dar buenas noticias. No te preocupes, qué bueno que te ves como un pecador y que estás buscando misericordia, porque para ti son las buenas noticias. Dios dice que un corazón contrito y humillado no lo desprecia. Esas son buenas noticias. No tiene nada que ver con pobreza económica. Nada, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a esas mismas personas que reconocen que son pecadores y empiezan a llorar por su pecado porque le han fallado a Dios. Bueno, a esas personas Jesús, cuando predica el evangelio, viene y sana sus corazones, a pregonar libertad a los cautivos. Todos dijo Jesús que todo aquel que peca es esclavo del pecado. Yo no, pues allá tú. Jesús dice que sí lo eres. Si tú has pecado, eres esclavo del pecado. Y es por eso que hasta el día de hoy Dios a los cristianos dice: no pequen, no hagan esto, porque sabe que nosotros tenemos el potencial de pecar. Pero gracias al Espíritu Santo de Dios, nosotros de alguna manera refrenamos el pecado en nosotros. Bueno, dice ahí que Jesús vino a pregonar libertad a los cautivos. ¿Cómo? Predicando el evangelio. Todas esas cosas se hacen predicando el evangelio. No hay otra manera, a predicar el año agradable del Señor.
Así que todo esto que hemos visto acerca del inicio del ministerio de Jesús nos enseña que Jesús aprovechó muy bien el momento cuando vio la multitud. ¿Para qué? Para predicarles el reino de Dios. Nos enseña también que la gran multitud de personas no llevó a Jesús a limitar su predicación a un sermón lleno de historias gracias, e inspiradoras, motivadoras, para hacer sentir bien a la gente. No, como vamos a ver a medida que avancemos en esta serie, Jesús les predicó todo el consejo de Dios. O sea, de una manera clara, de una manera amplia, Jesús predicó acerca de esos temas que son serios, que son solemnes, como que, como el infierno, como el pecado. O sea, hoy en día hay muchos predicadores que limitan su predicación solamente a historias conmovedoras, inspiradoras, donde se habla así de cosas espirituales. Se dan muchos ejemplos motivadores, llenos de humor, que entretienen y divierten a cualquiera. Sin embargo, estas personas excluyen de sus predicaciones todos esos temas que advierten de una manera seria y solemne acerca del pecado, acerca del infierno y de menospreciar la palabra de Dios. Este tipo de predicadores, que por cierto un día, como yo como predicador, van a estar delante de Dios para rendir cuentas. Este tipo de predicadores saben que estos temas que ellos intencionalmente excluyen de sus enseñanzas no hacen sentir a sus oyentes, no los hace sentir bien. No, este tipo de predicadores, hermanos, mantienen estos temas excluidos de sus predicaciones, porque si sus oyentes no se sienten bien, no van a regresar. Si ellos no regresan, no hay entradas económicas. Yo me atrevo, hermanos, a decir que la mayoría de los que dicen que son cristianos hoy en día asisten a este tipo de iglesias. O sea, sí, enseñan buenos principios de las cosas espirituales. Sin embargo, todo el consejo de Dios que se revela a lo ancho y lo largo de la Biblia es menospreciado y en muchos casos es totalmente olvidado. O sea, vivimos en una era donde impera el entretenimiento. Hoy hay muchas cosas que hacer para entretenernos, ¿verdad que sí? Antes inclusive de que hubieran películas en esos VHS, en esos cassettes enormes, ¿verdad? Que existían, nosotros podíamos entretenernos según la programación de la televisión, ¿verdad? O sea, queríamos ver caricaturas, teníamos que esperar como hasta las 6 de la tarde para que llegara el momento de caricaturas. Los que les gustaban las novelas, pues más tarde. Hoy en día no, ¿verdad? Hoy en día, a la hora que tú quieras, puedes ir a esas plataformas donde hay un montón de películas y tú te entretienes. Bueno, vivimos en esta era del entretenimiento donde como nunca antes hay un sinfín de cosas en las cuales encontramos entretenimiento a cualquier hora del día. Y una de esas cosas en las cuales hoy se puede encontrar entretenimiento es las iglesias modernas. Esas iglesias se entretienen por 45 y si son muy pentecostales hasta 1 hora, 2 horas con música y que sea música con buenos músicos. Y después pasan a dar una charla motivadora de no más de 30 minutos. Oh sí, pastor, porque hoy en día las nuevas generaciones no soportan escuchar la palabra de Dios por más de 30 minutos. Por lo tanto, tenemos que adaptarnos a la cultura si es que queremos que la gente venga a la iglesia. Wow. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo al Pilato? Lo vimos la semana pasada. Le dijo, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye la voz de Jesús. ¿Dónde se oye la voz de Jesús? En su palabra revelada. ¿Te das cuenta? Todo aquel que es de la verdad. O sea, eso de que son nuevas generaciones y esto ya no soporta la palabra, por lo tanto hay que hacerle como Hollywood. Vamos a condensar todo el mensaje en pocos minutos y les damos lo que sí les gusta, ¿verdad? Qué bonito es alabar al Señor cantando las verdades de su palabra con buenos músicos, ¿verdad? Y sobre todo con gente que sabe cantar, que cuando canta, o sea, ya te elevan. O sea, no es que te eleven al cielo, sentimos que estamos en el cielo, pero es pura emoción. O sea, el mismo espíritu que está en nosotros está ahí cuando alguien, sencillo como nosotros, que ahí le hacemos a la cantada porque no hay nada más, está ahí con nosotros como cuando alguien que sabe cantar está. O sea, muchas veces, hermano, nosotros nos enfocamos más en esas cosas que las verdades de Dios. O sea, es que cuando alguien canta la verdad de Dios, uno se siente bien. Yo preferiría que tuviéramos aquí músicos. Yo bajarme, ¿desde cuándo? Yo quiero ya bajarme y poder dedicarme completamente aquí a la palabra de Dios. No ha llegado mi turno y bueno, Dios hasta el día de hoy me sigue fortaleciendo. Pero la cosa es que hoy en día, hermanos, las iglesias están reduciendo sus servicios de la palabra, sobre todo cuando toca la palabra, a 20, 30 minutos. Y el problema con esto es que estos mensajes cortos están llenos de todo menos de la palabra de Dios.
Muchas veces ya ni siquiera se cita la palabra de Dios. Están hablando de un montón buenas para esta vida, para ser buena gente, para ser decentes, para ser buenos esposos. Pero no se está predicando todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, yo encuentro que las enseñanzas de la mayoría de las iglesias hoy en día pues están llenas de todo menos de la Biblia. Y según la Biblia, estar en una iglesia así puede ser divertido y entretenido. Amén, lo es. Me gusta a veces escuchar a Marcos. Es muy carismático, es muy ameno, es divertido, es entretenido. Sin embargo, dice la Biblia que en una iglesia donde se predica de manera expositiva, hermano, o una iglesia donde no se predica de manera expositiva y consecutiva, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando no se predica todo el consejo de Dios, bueno, esas personas espiritualmente van a ser pobres, espiritualmente van a estar anémicos. ¿Por qué? Precisamente porque no se les está alimentando con todo el consejo de la palabra de Dios. Y es por esa razón que esas personas que asisten a ese tipo de iglesias, pues regresan a sus hogares de esos servicios de esas iglesias, pues iguales como entraron. Regresan, están en la misma circunstancia, con la misma mala actitud, tienen las mismas necesidades, tienen el mismo vacío en su corazón, las mismas luchas y no son transformados en absoluto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que transforma? La palabra de Dios. Cuando Jesús habla acerca del sembrador, dice que el sembrador salió a sembrar. Es todo. Tiró que la palabra de Dios. El sembrador no dice nada de que era muy elocuente, de que era muy bueno para sembrar. No habla de la estrategia, no habla de que su bolsa era tan grande y tenía un agujero que fácilmente metía la mano el sembrador y empezaba a tirar la semilla de una manera ágil. No habla nada de eso. Inclusive Jesús más adelante dice que el reino de los cielos es como el sembrador que sale a sembrar y luego regresa a dormir y se levanta día y noche y no sabe cómo creció esa semilla, esa planta que él plantó. Así nosotros los predicadores no sabemos. Pareciese como que no pasa nada. Porque aún aunque no están habiendo conversiones, déjame decirte que sí está pasando algo. Dios está siendo glorificado porque la palabra de Dios nunca regresa vacía. O trae maldición y condenación o trae bendición y salvación, pero nunca regresa vacía. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar un momento en que Dios va a aplicar quizás la palabra en algunos de ustedes cuando lleguen allá. ¿Qué? ¿Que empiezas a alegar ignorancia que tú no sabías? Tú estuviste en Iglesia Cristiana Jesucristo Pan de Vida, se predicaba mi palabra y no hiciste caso. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios nunca regresa vacía. O trae condenación o va a traer salvación. Por lo tanto, no debemos de hacer nada atractivo para atraer a los perdidos. De hecho, no hay nada en este mundo, por atractivo que sea, que puede cambiar el corazón de un perdido. Solamente la palabra de Dios, solamente el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios predicada. Jesús sabía eso, Pablo sabía esto, por eso decía, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvar. Primeramente al judío, después a quién, a los gentiles. Es el evangelio lo que tenemos que estar predicando. Es lo que vemos a Jesús hacer y es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice Timoteo que toda la escritura, y toda la escritura es toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es inspirada por Dios. ¿Te das cuenta? Toda la escritura, no todas las historias motivadoras, inspiradoras, llenas de humor, están inspiradas por Dios. No, es toda la escritura. Y como es inspirada por Dios, precisamente por eso es útil. Porque Dios la inspiró, porque el Espíritu Santo de Dios se mueve a través de ella. Y por eso es útil, es beneficiosa, es provechosa para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Bueno, vamos a regresar al versículo 1 de Mateo. Porque vamos a ver a quiénes Jesús le dirige este sermón. Dice ahí, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él, ¿quiénes? Sus discípulos, ¿verdad? Y abriendo su boca les estaba diciendo. Bueno, hay dos grandes grupos que se reunieron en ese día. ¿Sí? El primero, pues fueron los discípulos de Jesús. Y es a ellos que primeramente Jesús se refiere cuando estaba predicando su sermón. ¿Y cuáles discípulos? Bueno, a los discípulos que Jesús sabía que verdaderamente se habían arrepentido genuinamente. Porque no podemos olvidar, hermanos, que Jesús ya había, antes de este sermón, había empezado ya a predicar. Y bueno, escucha lo que dice Mateo 4:23, para probar este punto que estoy diciendo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos a Jesús que ya estaba predicando antes de predicar este sermón. Ahora, ¿cuál era la parte más importante del mensaje de Jesús? El centro del mensaje que Jesús predicaba. ¿Cuál era la esencia de ese mensaje? Bueno, Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15 nos lo dicen. Dice ahí
que después de que Juan fue encarcelado, pues Jesús viene a Galilea, predica el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo de Dios se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, ¿qué, hermanos? Ahí está la parte central, esencial del mensaje de Jesús: arrepentidos y creer en el evangelio. Cuando uno predica el evangelio, uno habla acerca de ese mensaje con el propósito de llevar a esas personas a que se arrepientan y a que crean. Y si esas personas no oyen acerca del castigo eterno que les espera a los pecadores, ellos no van a querer arrepentirse. ¿Te das cuenta? Hoy en día las iglesias están llenas de personas que no creyeron en ese evangelio, que creyeron en que Jesús está para bendecirte, para sanarte. ¿Y quién no quiere ese Jesús? Un Jesús que, como el genio de la lámpara maravillosa, ¿verdad? O el Aladino, está ahí, tú lo frotas y le pides cualquier cosa y Él te concede cualquier deseo. Hay iglesias que están llenas de personas que vinieron a ese Jesús, pero no a este Jesús que te dice arrepentido y creer en el evangelio. Así que aquí está la esencia del mensaje de Jesús: arrepiéntense, es decir, den la media vuelta de su vida de pecado y abandonen al mundo y sus placeres y crean en el evangelio. Así que yo veo que Jesús dirige primeramente su predicación a los hombres y a las mujeres que habían recibido este mensaje con un arrepentimiento genuino y con fe genuina. Así que en aquel día estaban allí sus discípulos, esos discípulos que habían creído genuinamente y se habían arrepentido, pero también habían ahí un montón de personas que decían ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, pero que realmente no habían experimentado un arrepentimiento genuino. Y es por eso que Jesús, al final de su sermón, tiene que advertirle a esas personas con mucha seriedad: entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahora, Juan corrobora esta verdad. Capítulo 6. Escucha lo que dice ahí Juan. Te leo los primeros versículos antes de llegar ahí al versículo 64. Versículo 60 dice: al oírlas, o sea, las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, muchos de los que decían, yo soy seguidor de Jesús, yo he estado ahí cuando Jesús predicaba, y yo lo sigo, y yo lo apoyo, y yo estoy, y me encantan sus enseñanzas. Bueno, en esa ocasión, muchos de sus discípulos, al oír lo que Jesús estaba diciendo, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Quién la puede tolerar? ¿Quién la puede aceptar? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto les ofende? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero? Versículo 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y vida. Y ahora sí, ya llegamos al 64. Jesús dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. De esos que dicen que son mis discípulos, hay algunos de ustedes que no creen genuinamente, que sí creen genuinamente, pero yo, que soy la verdad y la vida, yo sé que ustedes no creen. Y dice, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, pero ahí andaban tras Él. ¿Y quién le había de entregar? Así es que esto nos enseña que dentro de los verdaderos discípulos hay discípulos que, aunque profesen que son seguidores de Jesús, en realidad no creen en ese Jesús y en el evangelio que Jesús predicaba. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no se le fuere dado por el Padre. Versículo 66. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él. Bueno, ¿por qué es que muchos de los discípulos volvieron atrás, hermanos? Según Jesús, porque nunca creyeron genuinamente en el evangelio que anuncia acerca de ese Jesús, de la persona de Jesús y sobre todo de su sacrificio. Nunca creyeron que Jesús era el único camino al Padre. O sea, nunca creyeron en el sacrificio que Jesús iba a realizar a favor de ellos, a favor de todo aquel que crea y se arrepienta. Por lo tanto, Jesús nos enseña en medio de esta enseñanza que los verdaderos discípulos siempre van a estar entre falsos discípulos que creen, pero no creen en realidad. Y es por eso que al final, como Jesús sabe, ¿verdad? Sabía quién estaba en la multitud, conocía los corazones. Bueno, es por eso que Jesús da 4 advertencias al final de su sermón. Y en una específicamente, en la número 3, les dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿dónde? En los cielos. ¿Sabía Jesús que iba a llegar un momento en que cuando confrontaba a unas personas que lo estaban buscando porque los acababa de alimentar un día antes, sabía Jesús que un día les iba a decir, ustedes me buscan porque los alimenté, dragones. No me buscan porque el milagro que yo realicé prueba que yo soy el Mesías, el Salvador del mundo. O sea, deberían de creer lo que yo les digo por el milagro. Y entonces venir y arrepentirse, buscarme como lo que soy, el Mesías, que va a salvar al pueblo de Dios de sus pecados. Pero ¿qué les dice? Ustedes me buscan por el mal.
Así hay mucha gente buscando a Jesús para que Jesús les dé algo. Y el momento que Jesús les da, porque Dios hace llover sobre justos e injustos, se largan, ¿verdad? Se van. Y en el momento que no les da Dios, porque Dios a quien quiere bendice, a quien no, no, ¿verdad? Pues se van con más razón. No, me dijeron que este Jesús, que esto y el otro, y se van huyendo. Bueno, hermanos, ¿qué estoy diciendo con todo esto? Estoy diciendo todo esto porque es por eso que vemos a Jesús dando esta advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, la pregunta es, ¿a quiénes les está dirigiendo Jesús el sermón? Primeramente a sus discípulos verdaderos. Y es por eso que al principio Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Pero también dirige Jesús a las personas que estaban allí, al resto de la multitud que no se había arrepentido genuinamente. Escuche el final del sermón del monte. Dice el capítulo 7, versículo 28. Y cuando terminó Jesús estas palabras, cuando terminó Jesús de predicar este sermón, ¿la gente qué? Se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, es claro, hermanos, que aunque el sermón estaba dirigido principalmente a sus verdaderos discípulos, Jesús quería que escuchara a la multitud juntamente con sus discípulos. Y es de esta manera que nosotros como iglesia cristiana hacemos nuestros servicios, porque queremos imitar a la iglesia primitiva, queremos imitar a Jesús. Nosotros preparamos el alimento para fortalecer la vida del pueblo de Dios, para fortalecer a sus ovejas, pero también oramos para que cada vez sean más los curiosos, los espectadores, los escépticos, los que dudan acerca de la existencia de Dios, que vengan a la iglesia y escuchen palabra de Dios a través de estar aquí presentes o a través del internet, de la misma manera que esa multitud escuchó a Jesús. ¿Por qué? Porque creemos que la palabra de Dios puede despertar en los incrédulos la vida espiritual. Al estar hablando a veces de la belleza de Jesús, de lo que Él es, lo bueno que es para nosotros, Jesús puede despertar el corazón espiritual de las personas incrédulas. Por lo tanto, pues yo les insto a que inviten a las personas al servicio. Sabes que hasta el día de hoy yo me considero un predicador que no soy eficaz. Que si yo fuera un creyente, yo diría, yo no quiero oírlo a él. Porque no predica la verdad, predico la verdad, pero por cómo lo predico. Yo sé eso. Y eso antes a mí me cohibía de decirles, inviten a las personas. Pero no, ahora entiendo lo importante que es el evangelio, que se está predicando aquí. Dios puede usar el evangelio, su misma palabra, no el predicador, sino la semilla. Lo importante aquí es la semilla, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Por lo tanto, inviten. Por lo tanto, compartan cuando la predicación que se dio aquí. Yo no me quiero hacer famoso en YouTube, no. Si no lo ve nadie, no lo ve nadie, es igual para mí. Si lo ven muchos, es igual para mí. Yo lo que quiero es usar todos los medios posibles para difundir el evangelio. Es de Dios. A Dios le toca usar esto. Imagínate que nadie de la gente que yo conozco y que a veces les comparto el evangelio lo escuche. Bueno, en aquel día Dios va a usar eso. Como dije, nadie va a poder alegar ignorancia. ¿Cómo no? Ahí estuvieron. Entonces cumplen un papel. Por lo tanto, hermanos, yo te insto a que hagas algo al respecto. Si tú crees que aquí no se predica el evangelio, llévalos a otra parte. Pero cumplamos con la gran comisión. ¿Cuál es la gran comisión? No hay otra más grande que esa, predicar el evangelio, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, que el sermón, Jesús lo comienza con sus discípulos reunidos a sus pies y con las multitudes escuchando. Ahora, volvamos una vez más al versículo 1 y 2, porque vamos a ver quién es el que predica el sermón. Y yo sé que obviamente es Jesús, todos lo sabemos, ¿verdad? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Es bien fácil deducir quién era el que enseñaba, ¿verdad? ¿Quién era? Bueno, fue el infinitamente predicador más grande que ha existido. Nada más y nada menos que el Dios encarnado, Jesús mismo, quien predicó este sermón. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, hermanos, nos dice que todo este sermón no hay exageración. Todo lo que Jesús dijo es una realidad o va a ser una realidad. Si Jesús empieza su sermón diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios, no está exagerando. 1000 veces dichosos son esas personas, sí lo son. No hay que dudarlo, no es una exageración. Ciertamente dichosos son aquellos que se ven como lo que son pobres en espíritu. Con esa espiritualidad que uno posee, nadie va a ser aceptado delante de Dios. Así es que dichosos cuando esas personas ven que no tienen la espiritualidad perfecta que Dios pide, porque entonces ellos van y acuden ¿a quién?
a Jesús, quien les puede dar una espiritualidad viva. Entonces, dichosos esos hombres. Jesús ahí no está exagerando. Ciertamente esas personas son dichosas y además a ellas les pertenece el reino de Dios. Cuando Jesús dice al final de su sermón, entren por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, Jesús no está exagerando. Y luego cuando dice, muchos son los que entran por ahí, Jesús no está exagerando, son muchos. Por lo tanto, hermanos, podemos concluir que este Jesús, si no está exagerando, mucho menos está mintiendo. Apocalipsis 19, Juan nos dice en el versículo 10 lo siguiente acerca de Jesús. Entonces dice Juan, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba ¿qué? Amén. Fiel, fiel. Como Jesús es el fiel, va a cumplir todas las promesas que nos ha hecho. Ninguna de esas promesas que nos ha hecho va a quedar sin cumplirse. Él es fiel y además todopoderoso para cumplirlas. Él es fiel y además verdadero. Y dice ahí, con justicia juzga y ¿qué? Y pelea. Eso significa que cuando Jesús está diciendo, voy a comparar a aquel hombre que ignora mi palabra como un hombre que edifica su casa sobre la arena, que cuando venga el día malo, tempestuoso, esa casa va a caer. Bueno, Jesús se está refiriendo al día final, cuando Él venga a juzgar a todos los hombres, a pelear con la espada de su boca. Él no está exagerando, Él es el fiel y el verdadero. Por lo tanto, debemos de darle toda la atención a esta porción de la Biblia y a toda la Biblia. ¿Por qué? Porque quien está diciendo estas cosas, quien está advirtiendo estas cosas, nada más y nada menos que el fiel y verdadero. Es Jesús el que creó todo lo que existe. Por lo tanto, esto significa que todo lo que Jesús enseñó y advirtió, como Él es fiel y verdadero, vendrá a ser realidad. Dice la Biblia, porque Él no es hombre y además ni siquiera hijo de hombre, es el Hijo de Dios. Es mismo Dios encarnado en el cuerpo de un hombre. Y dice ahí, como para mentir. Los hombres mienten, Él no miente. Escucha lo que dice Números. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, y si Él dijo de verdad, ¿tú crees que no lo va a hacer? Si Él es fiel, Él no miente. Él habló y no ejecutará. Él dijo que todo aquel que no crea será condenado. ¿Y no, tú crees que no lo va a hacer? Lo va a hacer. Él va a ejecutar lo que Él dijo que va a ejecutar. Así que al final de los tiempos, todo lo que Jesús advirtió que pasaría, que sucedería, va a pasar, va a suceder al pie de la letra como Jesús lo dijo que sucedería. Mire, muchas veces nosotros como predicadores podemos en un momento decir algo inadecuado. Pero en este sermón tú no vas a encontrar ni una sola palabra fuera de lugar. Ninguna sola palabra exagerada por Jesús. No. Por lo tanto, cuando Jesús dice cosas como cuídense de no entrar por la puerta ancha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, debemos de ponerle suma atención a esa advertencia. Cuando Jesús dice cuídense de los falsos profetas, cuídense del autoengaño porque muchos llegarán al juicio final creyendo que eran verdaderos cristianos cuando en realidad no lo eran. Cuídense, no es una exageración. Cuídense en tomar en nada en menos mis palabras. Cuídense. Porque ustedes hacen eso, es como construir una casa en la arena, donde la arena es inestable. Por lo tanto, denle suma importancia a mis advertencias, a lo que yo enseño, porque es cuestión de tiempo para que mis advertencias se vuelvan una total y terrible realidad para muchos. Ahora, siguiente punto. Vamos a ver de manera general la estructura del sermón de Jesús. Y quiero empezar diciendo que solo basta leer el sermón de una manera detenida y cuidadosa para darse cuenta que el sermón de Jesús posee un orden en su contenido, en su estructura. O sea, hay un progreso calculado por Jesús. Y esto nos enseña que un predicador de la palabra de Dios, un maestro de la palabra de Dios debe ser ordenado. ¿Para qué, hermanos? Para que entonces su audiencia pueda entender bien qué es lo que el predicador está hablando. Por lo tanto, hermanos, debe de haber un orden en nuestra mente, un orden a la hora de exponer la palabra de Dios. No es voy a subirme y lo que Dios me da, y lo que Dios te da y empiezas ahí a hablar. No. Y bueno, como nuestro Señor Jesucristo fue un maestro sumamente extraordinario, pues Él exponía la palabra de Dios de una manera ordenada. Es fácil detectar ese orden estructural que vemos en el contenido del Sermón del Monte. Mire, por ejemplo, la primera sección que podemos llamar el primer punto del Sermón de Jesús, es conocido esa sección como las bienaventuranzas. Bueno, ¿qué es lo que hace Jesús en esas bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios.
Bienaventurados los que lloran porque ellos van a ser consolados. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos van a recibir consolación. ¿Qué está haciendo ahí Jesús? Bueno, ahí está desglosando de alguna manera las características que evidencian a todos aquellos que verdaderamente sí son ciudadanos del reino de Dios porque creyeron en el evangelio y se arrepintieron. Sigue diciendo ahí, bienaventurados los que tienen hambre de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados sois cuando por mi causa los vituperan y los persiguen. Aquí Jesús de manera implícita nos está dando características que evidencian a todos aquellos que son verdaderamente ciudadanos del reino de Dios. Que de hecho, cuando lleguemos a la tercera advertencia, que es cuídense del engaño, vamos a tener que regresar a esta primera sección del Sermón de Monte para ver estas características de una manera detenida y profunda. Y de esa manera, pues comprobar o comparar nuestro cristianismo con esto. Pero vamos a desglosar de una manera más amplia. Por ahorita nada más les estoy mostrando que el sermón de Jesús tenía un orden. Y Jesús nos está diciendo, vean las características que comprueban quién verdaderamente sí es un hijo de Dios. Un hijo de Dios es aquel que es pobre en espíritu, que reconoce su pobreza espiritual y por lo tanto constantemente está pidiéndole ayuda a Dios a través de la oración y llora. O sea, si tú no reconoces que tú eres un pecador, como Dios te dice que es un pecador, y tú no crees que los pecadores Dios los va a lanzar al infierno, tú no eres un pobre en espíritu. Y por lo tanto tú no eres heredero del reino de Dios. Si tú no lloraste por tu pecado cuando Jesús te alcanzó, si tú no veniste y repitiendo una oración, repite conmigo, Dios, te pido perdón, de labios hacia afuera, tú no has llorado y por eso no has recibido. Está hablando Jesús acerca de este lloro cuando recién te das cuenta que eres un pecador y empiezas a buscar la misericordia de Dios, orándole, pidiéndole, Señor, sálvame, sé propicio a mí. Es acerca de eso, no cuando lloramos por cualquier cosa, que también Dios nos consuela. Se refiere a eso. Bienaventurados los mansos. O sea, ya cuando Dios te da su Espíritu Santo, empieza el fruto del Espíritu Santo a manifestarse. Y entonces eres manso. Así que Jesús nos da aquí las características que evidencian a todos aquellos que verdaderamente pertenecen al reino de Dios. Ahora, cuando Jesús nos da estas evidencias, estas características, esto significa, hermanos, o no significa que es un mapa que Jesús da para mostrarle a los pecadores cómo pueden heredar la vida eterna. O sea, el sermón del monte, hermano, no es un mapa, es más bien un espejo. ¿Y qué hace ese espejo? Bueno, refleja las características de todos aquellos que por la gracia de Dios ya son salvos. O sea, no es un mapa, es un espejo. Por lo tanto, Jesús no está diciendo aquí, si eres misericordioso con los demás, Dios también será misericordioso contigo. Esa es la ley del karma, ¿verdad? El karma, algo has de haber hecho en el pasado. No, Jesús no está diciendo eso. Si tú muestras misericordia, entonces Dios va a mostrar misericordia contigo. Si tú eres un pacificador, entonces Dios va a mostrar paciencia contigo. No, hermanos, Jesús no está enseñando esto. Jesús está diciendo que más bien los pobres en el espíritu, aquellos que se arrepienten, que vienen con fe a Jesús, llorando por sus pecados, esto es una característica de alguien que nació de nuevo. Y por lo tanto lloran. Y entonces reciben consolación, porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia Dios. Y entonces ellos, porque pasó todo eso, reciben por heredar el reino de Dios. Así que lo que Cristo nos enseña en esta parte del Sermón del Monte es que así es como luce un verdadero hijo de Dios, alguien que tiene el Espíritu Santo. Él es un pobre en espíritu. Cada vez va viendo más a Dios y cada vez empieza a decir como, por ejemplo, Isaías, ay de mí, no se cree el perfecto. Empieza a decir como Juan, cuando vi a Jesús caí como muerto. O sea, porque empiezan a reconocer realmente la espiritualidad de ellos. Por más espirituales que sean esas personas, no le llegan a la espiritualidad de Dios y por lo tanto tienen que verse como pobres. Así es que todas estas características de un grado u otro se ven en los nacidos de nuevo, pero esto por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto podemos concluir que las bienaventuranzas describen las marcas de un verdadero cristiano. O sea, Cristo no vino al mundo para decirnos, hagan estas cosas, sean mansos, sean humildes, sean misericordiosos y entonces van a heredar el reino de Dios. Guarden la ley para ganarse la vida eterna. No, Jesús más bien vino a qué, hermanos, a guardar la ley por nosotros, porque nadie pudo y nadie puede guardar la ley perfectamente. Y ahora, gracias a lo que hizo Jesús, ahora sí podemos ser salvos, porque nos imparte su perfecta justicia. ¿Cuándo? Cuando lo recibimos por fe como Señor y Salvador. Así que Jesús vino, hermanos, hacer posible que nosotros pudiéramos heredar el reino de los cielos. ¿A través de qué? De su muerte, a través de su resurrección.
Entonces, las bienaventuranzas no están allí para decirnos cómo te puedes convertir en un cristiano. Esa es salvación por obras. La salvación es por gracia, es por fe. Más bien, las bienaventuranzas están ahí para decirnos, así luce un verdadero cristiano. Él es pobre en espíritu, él llora, él tiene hambre y sed de justicia de la palabra de Dios. Y por eso es que Pedro le dice, deseen como niños recién nacidos la palabra de Dios no adulterada. ¿Te das cuenta? Es totalmente diferente a voy a ser manso para que entonces Dios esté contento conmigo y agrade a Dios. No, más bien arrepiéntete, cree en el Evangelio para que Dios te dé su Espíritu Santo y entonces tú tengas el fruto del Espíritu Santo. ¿Te das cuenta? Ahora, recordemos que dijimos hace un momento atrás que el sermón de Jesús tiene un orden, ¿verdad? Y lo notamos porque ¿cómo empieza Jesús su sermón? Bueno, describiendo las características de una persona que verdaderamente ha heredado el reino de Dios. ¿Y cómo lo termina? Pues haciendo 4 advertencias. 4 advertencias. Hey, tengan cuidado de no entrar por esa puerta sumamente ancha, porque lleva a la perdición. Tengan cuidado de los falsos profetas, tengan cuidado del autoengaño, tengan cuidado de menospreciar mi palabra. O sea, Jesús intencionalmente abre este sermón mostrando las marcas de una persona que verdaderamente ha heredado el reino de Dios. ¿Para qué? Para que cuando él llegue a su conclusión de su sermón, pues pueda advertirle a las personas acerca del autoengaño. Y entonces las personas pues tengan ese espejo con el cual se puedan comparar y ver si realmente son cristianos de verdad. Es como si Jesús implícitamente preguntara, ¿quieren reconocer a una persona que verdaderamente hereda el reino de los cielos? Bueno, he aquí las marcas. Pobre en espíritu, llora por su pecado, tiene hambre y sed de justicia, es misericordioso, es pacificador, aguanta y soporta la persecución por causa de mí, sigue adelante. Y no es por él, sino por el Espíritu de Dios que mora en él, que lo fortalece. Así que cualquier persona que quiera examinarse para ver si está en la verdad o no, puede usar las bienaventuranzas como un espejo y compararse. Entonces vemos que el primer punto del sermón de Jesús es las características que evidencian a todos aquellos que son ciudadanos de su reino. De ahí Jesús pasa a decirnos cuál va a ser la reacción del mundo que tendrá contra los cristianos debido a que son como Jesús, debido a que manifiestan el fruto del Espíritu Santo, debido a que manifiestan esas bienaventuranzas, esas características de esas bienaventuranzas. Nos va a decir cómo el mundo va a reaccionar hacia lo que ahora son. Dice el versículo 10 y 11. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois por causa de mí, cuando los vituperen o persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué está diciendo aquí Jesús, hermano? No esperen admiración, aceptación del mundo. No, si el mundo me aborreció a mí, los va a aborrecer a ustedes. Porque el espíritu que estaba en mí está en ustedes ahora. Y ustedes van a actuar totalmente diferentes al mundo en la mayoría de su vida. A veces fallamos, sí, amén. Pero constantemente actuamos como Jesús actuó. Hay una enorme diferencia, hermano, entre los valores que el mundo aplaude y exalta y lo que Cristo menciona aquí. Así es que no podemos esperar que el mundo nos acepte. No, más bien el mundo nos va a rechazar, se va a burlar de nosotros. En ocasiones nos va a maltratar. ¿Recuerdan cuando Jesús todavía estaba en el aposento alto? Que le dijo a sus discípulos lo siguiente. Juan capítulo 15, 18. Si el mundo os aborrece, saber que a mí me aborreció antes que a ustedes. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo. O sea, no estaría contra ti. No te rechazarían. Pero, porque no son del mundo. Antes yo los elegí del mundo. Por eso el mundo, ¿qué? Los aborrece. Ahora, Jesús dice, esta va a ser la reacción que el mundo va a tener contra ustedes. ¿Ok? Pero a pesar de ese antagonismo, a pesar de esa hostilidad que va a demostrar el mundo hacia ustedes, ustedes tienen la responsabilidad, hermanos, ¿de qué? De ser la luz del mundo, de ser la sal de la tierra. Escucha lo que dice Jesús. ¿Ustedes qué? Son la sal de la tierra. ¿Ustedes qué? Son la luz del mundo. Hay una responsabilidad, hermanos, que tenemos contra aquellos que nos rechazan. A pesar de que nos rechazan y maltratan, aún así tenemos que ser sal para ese mundo, luz para ese mundo. Hay una responsabilidad que debemos nosotros de tomar seriamente. Entonces podemos ver, hermanos, que hay un progreso aquí, hay un orden en todo esto. Jesús comienza primero describiendo las cualidades de los cristianos verdaderos, ese es su punto de partida. Luego empieza a hablar acerca de la reacción del mundo antagónica hacia los cristianos.
y que debido precisamente a su nueva naturaleza que ahora poseen, pues va en contra del mundo y por eso los maltratan. Pero después de esto Jesús habla de la responsabilidad que tenemos para con el mundo. Hay una responsabilidad y hay que ser luz. Hay que amarnos unos a otros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que Jesús nos envió, que verdaderamente predicamos a un Jesús vivo. Así es que yo veo que Jesús tiene un orden calculado en su sermón y va progresando con coherencia y con lógica. Una vez más, su primer punto, características que evidencian a todos aquellos que son ciudadanos del reino de Dios. Segundo punto, la reacción del mundo hacia los cristianos por ser como Jesús. Tercer punto, los cristianos están llamados a ser luz y sal a este mundo a pesar de la reacción antagónica del mundo hacia ellos. Ahora llegamos al versículo 17, una nueva sección del sermón de Jesús. Y lo que hace Jesús es tratar la relación que existe entre su doctrina y la doctrina del Antiguo Testamento. O sea, note que Jesús se ha desconectado totalmente de lo que acaba de decir los primeros 16 versículos. No, hay una conexión bien íntima, hay una secuencia que no se debe perder de vista. O sea, recordemos que lo que escucharon este sermón por primera vez, ¿qué eran? Israelitas y judíos. ¿Y por qué digo esto? Porque estos judíos, por muchos años, ellos estaban esperando a un Mesías, a un libertador como Moisés. ¿Se acuerda cuando Dios envió o levantó a Moisés para libertar de la esclavitud al pueblo de Israel? ¿De quién? De Egipto, ¿verdad? Ellos esperaban a un Mesías así. Sin embargo, Jesús no vino como ese libertador que impone, que viene con autoridad, que viene con el vaso fuerte de Dios. No. O sea, cuando ellos empiezan a decir, bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los pacificadores, era como que, ¿qué está hablando Jesús? O sea, él dice que es el Mesías de Dios, pero no tienen las cualidades que según ellos se habían creado en su imaginación. Por lo tanto, tuvieron conflicto ellos a la hora de estar oyendo a Jesús lo que él estaba diciendo. O sea, lo que Jesús estaba diciendo en su sermón, Jesús no incluía ninguna promesa de que él los iba a libertar de la tiranía del imperio de Roma. Jesús no está hablando nada de eso, más bien Jesús, quien afirmaba ser el Mesías de Dios, más bien él les estaba diciendo, bienaventurados los mansos. ¿Quién? ¿Los mansos? ¿Los que se dejan los dejados? No, bienaventurados los pacificadores. ¿Qué? Bienaventurados incluso los que son perseguidos. Vamos a ser perseguidos, pues si ya somos perseguidos. Por lo tanto, hermanos, en vez de tener el mundo a sus pies con Jesús y a todas las naciones sirviendo a los israelitas, Jesús le está diciendo, más bien hemos sido llamados a servir y a ser mansos. Ustedes van a ver, yo voy a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque nuestro reino no es de este mundo. Ustedes son llamados más bien a ser sal y luz. Así que, hermanos, por estas cosas es fácil pensar que lo que Jesús está hablando en su sermón debe de haber levantado muchas interrogantes en la mente de muchos de aquellos israelitas que estaban escuchando a Jesús. Porque eso no era lo que ellos estaban esperando en ese Mesías que esperaban. Y probablemente empezaron a preguntarse, ¿acaso Jesús ha traído una nueva enseñanza? ¿Es que acaso él no cree en las escrituras del Antiguo Testamento? O sea, ¿qué onda? Pero Jesús, como también sabe que los escribas y los fariseos eran los líderes a quienes el pueblo aceptaban, o sea, a ellos los miraban como los que Dios los puso ahí con autoridad para enseñar la palabra de Dios y dar interpretación al Antiguo Testamento. Jesús, sabiendo estas dos cosas, ¿qué es lo que hace, hermanos? Pues él se da a la tarea de aclarar bien. Yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. O sea, no crean que le estoy diciendo, olvídense del Antiguo Testamento. No. No, más bien sigan poniendo atención en el Antiguo Testamento. Sin embargo, yo vengo a aclararles, las interpretaciones de los fariseos y los escribas están incorrectas. No debe de ser así. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús de aquí en adelante? Él empieza a aclarar, hermanos, cómo se debe interpretar el Antiguo Testamento. Y es por eso que él dice en el versículo 17, no piensen que he venido a abrogar la ley, no he venido a cancelarla, a quitarla, ni lo que los profetas dijeron. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará en la ley, hasta que todo se haya cumplido. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de Dios. O sea, aquí Jesús está diciendo, ustedes ven a los fariseos y a los escribas como la justicia perfecta, ¿verdad? Si su justicia no es mayor, yo diría infinitamente mayor, que estas personas no van a ir al reino de los cielos. ¿A qué se está refiriendo Jesús? No pongan su confianza en las enseñanzas de ellos. Pongan su confianza ¿en quién? En la justicia infinita de Dios a través de Jesús, que Él puede regalar a cualquiera que se lo pida creyendo en arrepentimiento. Justificados pues por la fe tenemos ¿qué? Paz para con Dios. Sabemos
Que Jesús, en otras palabras, le está diciendo, toda mi doctrina está en perfecto acuerdo con las escrituras del Antiguo Testamento. Yo sé que su concepto de Mesías no es igual a mi concepto, al que yo les estoy diciendo. O sea, yo no vengo a instituir un nuevo gobierno, yo no vengo a ejercer ya mi autoridad, no. Yo vengo como cordero a dar mi vida en rescate por ustedes. Sin embargo, todo lo que yo enseño, todo lo que yo le estoy diciendo está en acuerdo con el Antiguo Testamento. Por lo tanto, mi doctrina está en perfecto acuerdo con la escritura del Antiguo Testamento. Sin embargo, lo que Jesús le está diciendo, mi doctrina sí está en total desacuerdo con las enseñanzas de los escribas y los fariseos. O sea, yo no sé si tú puedes pensar por un momento el impacto que tuvo las personas que están escuchando. Es como si de repente, por tanto tiempo, nosotros estamos creyendo en el infierno y de repente yo el siguiente domingo vengo a decir, el infierno no existe. ¿Qué pensarían ustedes? ¿Qué está diciendo el pastor? Bueno, algo así. ¿Qué está diciendo Jesús? Esperamos un Mesías. Ese glorioso Mesías que Dios prometió a través de los profetas. Lo estamos esperando para que nos liberte de la tiranía del imperio romano. Pero Dios está diciendo, bienaventurados los mansos, los que no pelean, los pacificadores. Sin embargo, Jesús aquí se da la tarea de decir, hey, no, yo no vine a contradecir el Antiguo Testamento. A los escribas y los fariseos. Desde el versículo 21, y ya es con esto concluyo, hasta casi el final del Sermón del Monte, Jesús ilustra estos dos grandes principios que ya estableció en el versículo 17 al 20. ¿Qué? De que su doctrina está totalmente de acuerdo con el Antiguo Testamento, pero su doctrina está totalmente en desacuerdo con la doctrina ¿de quién? De los escribas y los fariseos. Bueno, Jesús de ahí en adelante lo que hace es establecer estos dos grandes principios, dando algunos ejemplos específicos que muestran la manera correcta cómo nosotros debemos de interpretar el Antiguo Testamento en contraposición a la forma incorrecta en que los escribas y los fariseos lo estaban haciendo. Y él, en cada uno de sus ejemplos, introduce la frase, oíste que fue dicho, pero yo les digo. O sea, cada vez que Jesús contrapone la verdadera interpretación de la ley a la interpretación tradicional general aceptada en aquel entonces por el pueblo, Jesús dice, oíste que fue dicho, pero yo les digo. Escuchen lo que dice el versículo 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, ¿verdad? No matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto ¿a dónde? Al infierno de fuego. Te dije cómo Jesús en este sermón habla del infierno de manera amplia, de manera clara, mejor dicho. Bueno, ¿qué está haciendo ahí Jesús? O sea, yo les dije que yo vengo a cumplir la ley. Yo no estoy diciendo, olvídense de la ley. No, yo vengo a cumplirla. Es necesario cumplirla en este momento. ¿Y qué está haciendo? Ok, no escuche las interpretaciones de los fariseos y los escribas, porque ellos sí no matan a nadie físicamente. Sin embargo, ellos sí se enojan con cualquier persona que se manifiesta en contra de lo que ellos creen. Ellos sí llaman menso, tonto a cualquiera. Pero yo les digo, esas personas que aunque no maten físicamente a alguien, pero están haciendo todo esto que ya les dije, son culpables y van a quedar expuestos al infierno de fuego. Así sucesivamente, si tú sigues leyendo, Jesús empieza a expandir esto cada vez más y más. Así que Jesús no tiene conflicto con la ley en sí misma. Él no vino a abrogar la ley. Su problema era más bien con la forma en que los escribas y los fariseos estaban interpretando la ley. Ok, ahora sí, hermano. Este es de manera general el contenido del Sermón del Monte. Dios, mediante la próxima semana, a la luz de este contexto, pues vamos a empezar a ver la primera advertencia que Jesús nos da. Estaremos usando una semana para ver cada una de esas advertencias. Pero esto básicamente fue una introducción a esta serie. Vamos a orar y hay un último canto.